Tania y Carla en BiblioHeart. Por la frecuencia del 1670 de amplitud modulada. BiblioHeart. El espacio donde encontrarás herramientas para la búsqueda de información y conocimiento desde tu biblioteca. BiblioHeart. Hola a todos, ¿cómo están? Ahorita ya estamos con ustedes a las 12:01, muy contentas de estar con todos ustedes y con un clima un poquito raro porque pues tenemos un poquito de calor, pero también vamos a tener lluvia probablemente al rato, entonces no se les olvide su paraguas, pero lo que sí es constante, no como el clima, es BiblioHearts, que como cada martes pues estamos muy contentas de compartir un nuevo programa con ustedes y estamos muy contentas también de traerles nuevos temas muy interesantes y la verdad muy padres con pues nuestros invitados especiales que tenemos como siempre. Y pues aprovechamos para recordarles algunos generales que pues es justamente que nos pueden escuchar por el 1670 de AM o a través de la página de radio.anahuac.mx y por supuesto si quieren vernos también en live pues lo pueden hacer por Facebook en @BiblioHeartsOficial. No olviden que nos pueden saludar por WhatsApp en el 56 30 75 15 24 para darnos sus saludos, sus recomendaciones, preguntas, sugerencias, comentarios o si simplemente nos quieren desear un bonito día, pues lo pueden hacer por este medio. Y les tenemos una magnífica noticia que ahora también ya nos pueden encontrar en Instagram como @BiblioHeartsOficial, también para que puedan ver qué nuevas cosas les tenemos por ahí. Y no me queda más que saludar a mis colegas, a Sam, a Tania. Chicas, ¿cómo están? Muy contenta de estar aquí con ustedes. También veo a Tan, que está contenta y un poco entre atareada, pero más que nada emocionada por ya tener el Instagram, así que estén pendientes de este contenido, como bien menciona Carla. Y ahora yo quiero comenzar justo con esta felicitación y agradecimiento a nuestra productora Nancy, porque ya verán por ahí lo mucho que les tenemos preparado para estos meses, así que contentísima de que haya podido gestionar todas estas cosas. Saludo especial a Radio Anáhuac por el espacio, a David Magallón y a Pablo que están aquí en cabina con nosotros, además del maestro Ricardo Zamora y a nuestra jefa Angélica Luna por este apoyo para estar con ustedes cada martes. Pero ya es momento de comenzar y yo creo que Tan tiene exactamente lo que les va a gustar para dar en el clavo con lo que vamos a hablar hoy. Así es, bueno, pues hola a todos, estoy muy emocionada de estar aquí un martes más con ustedes y pues así es, Sam, hoy les tenemos preparado un programa, bueno, para todos ellos, los amantes de la literatura y también para aquellos que pues les gusta descubrir nuevas historias, tal vez con un poco de tintes históricos y de reflexión, ¿no? Entonces, como saben, nos encanta descubrir junto a nuestros invitados el proceso creativo que conlleva una novela y bueno, el encanto que podemos encontrar en los personajes, ¿no? Es tradición de nuestro programa conocer más y más sobre el mundo de la literatura, entonces no solo como ávidas lectoras, sino por parte de todas las ramas que rodean la creación literaria. Entonces, nuestra invitada de hoy nos viene a compartir pues su fabulosa experiencia en este arte tan maravilloso que es escribir y bueno, escribir historias que sin duda nos dejarán en cada uno de sus lectores esta magia de imaginar, soñar, crear, vivir otros mundos a través de cada una de las páginas. Entonces, hoy vamos a estar en Talentos al Descubierto, pero ¿por qué no, Carlis, nos presentas un poquito sobre nuestra invitada de hoy? Claro que sí, pues como lo menciona Tania, nuestra sección de hoy es Talentos al Descubierto y justamente tenemos a esta invitada llamada Sophie Goldberg, que ella es una escritora y nos va a venir a presentar su libro El Jardín del Mar y obviamente también vamos a tener otros temas para enriquecer la charla, pero para que conozcamos un poquito más de Sophie, vamos a leer un poquito de su semblanza. Bueno, ella nació en la Ciudad de México, es descendiente de inmigrantes turcos por su parte materna y de origen búlgaro por el lado paterno, siendo ella primera generación nacida en México. Cursó la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Anáhuac, entonces también es de aquí de la comunidad y estamos muy contentas de tenerla de regreso. En 1980 cambió de residencia a Austin, Texas, en donde se especializa en periodismo en The University of Texas en Austin. Y también ha participado en diversos certámenes literarios, obteniendo premios y reconocimientos. También ha escrito muchos artículos para varias publicaciones. Ha trabajado como presidenta de prensa y comunicación en distintas instituciones. Y, por supuesto, en el año 2002 publica el libro de poesía Vida y Pasiones, Testimonios de una vida plena. Sam, ¿por qué no nos cuentas un poquito más de qué es lo que ha hecho nuestra invitada de hoy?
Sí, bueno, pues esta trayectoria todavía sigue. En el 2012 publica en coautoría el libro de arte Sefard de Ayer, Hoy y Manaya, obra que narra la historia de los sefraditas en México desde Colón hasta pues los nuevos días, y además contiene sobre todo esta parte invaluable del material gráfico de que data de esta época. En 2015, ya después de 5 años de trabajo e investigación, presenta una novela que es Lunas de Estambul en el emblemático Palacio Postal de la Ciudad de México, y en noviembre del mismo año hizo su lanzamiento al mercado latino estadounidense en el Mexican Art Museum de la ciudad de Chicago en el marco del Festival de Sor Juana. Y además, Lunas de Estambul se ha ganado un merecido lugar entre los 10 libros más vendidos. Yo creo que ya muchos lo leyeron, y si no, hoy platicaremos de varias de estas obras que tenemos con Sofi. Y además también, como saben, este libro fue traducido al serbio y al turco, además de estar en audiolibro y pocketbook. Así que tienen muchas maneras de leerlo y consultarlo. Y hoy, a 3 años de investigación, Sofía estrenó, después de estos 3 años, en febrero del 2020, su nueva novela histórica, El Jardín del Mar, y está basada en hechos reales. Fue recibida muy favorablemente y califica como la historia jamás contada. Así que ya platicaremos más adelante el programa para que se queden con nosotros. Damos la bienvenida a Sofía. Aquí estoy con ustedes, muy contenta de acompañarlas y de estar con esta comunidad de la náhuac que me trae recuerdos de, podría decir, uno de las mejores épocas de mi vida, de verdad, como estudiante en la náhuac. Qué gusto, Sofi. Pues nosotras estamos extremadamente contentas de que compartas este programa con nosotras. Y bueno, antes de meternos ya de lleno a platicar sobre esta maravillosa novela que nos trae con los pelos de punta, queremos comentar un poquito cómo es que surge este interés por escribir, cómo es que comienzas a relatar historias, por qué lo decidiste, toda esta trayectoria como autora, ¿no? ¿Cómo es que empieza? Fíjate que esto comenzó desde que era yo muy jovencita y justo empezó en un salón de clases. Estaba yo en primero o segundo de prepa y la maestra de literatura nos convocó a entrar a un concurso de literatura que se hacía a nivel del Valle de México. Y pues su ofrecimiento fue muy tentador porque dijo, a ver, quien entre al concurso le subo 2 puntos en la materia, no importa si ganan o no, la cosa es que quiero que me entreguen un texto. Yo la verdad es que era muy buena para las tareas, para hacer resúmenes, en fin, pero nunca había escrito nada. Y dije, bueno, pues por 2 puntitos, a ver qué choro le echo, ¿no? Y me puse a escribir y de verdad, niñas, les puedo decir que no sé de dónde o quién me sopló al oído una historia preciosa que se fue dando. Yo empecé a escribir y la historia me iba pidiendo seguir dando más datos. Y bueno, pues era la historia de una muñeca que desde el aparador contaba cómo veía todos los días pasar a una niña que se le quedaba mirando y que seguramente la quería comprar, pero no lo hacía. Y bueno, pues yo mandé mi relato y cuál es mi sorpresa cuando 2 semanas después viene la maestra y me dice que gané el concurso en todo el Valle de México. Y ahí fue donde me di cuenta que tenía que explorar más allá esto que se estaba dando y de lo que yo no me había dado cuenta antes. Y de ahí empecé a escribir, a escribir mucha poesía sobre todo, y a interesarme por toda esta parte de la literatura que, bueno, más allá de tomar talleres literarios y de narrativa, etcétera, pues fui encontrando mi propia voz. Fue lo más bonito, que a través de escribir fui encontrando quién soy como escritora. Qué bonito esto que nos compartes, creo que es algo muy valioso para, pues, entender un poquito, ¿no? También para quienes a lo mejor no se familiarizan tanto con este ámbito, pues, conocer, ¿no? Cómo nace o cómo puede nacer este interés, ¿no? Que a lo mejor es algo tan chiquito, no nos lo imaginamos. Pero justamente escuchándote, ¿por qué no nos cuentas un poquito más de este camino que tomaste para consolidar justamente la carrera como autora? ¿Cómo es que comenzaste a publicar ya más en forma? ¿Cómo es que ya realmente te sentabas y dejabas justamente que fluyera este proceso creativo como autora literaria? Sí, bueno, mira, tengo que admitir y decirles, sobre todo para todos aquellos que se quieran animar
a escribir y a publicar, que da muchísimo miedo. La verdad es que cuando tú escribes, dejas una parte de ti en el escrito. No necesariamente escribes de ti, pero sí se reflejan partes de tu ser, de tu forma más esencial de pensar y de sentir. Y pues aunque yo escribía bastante y hacía muchos artículos para diferentes publicaciones, lo que yo escribía lo tenía muy guardado en un cajón. La verdad no se lo daba a leer a mucha gente, era como muy íntimo, hasta que fue justamente mi esposo el que me dijo, oye, en todos los cajones que abro hay una servilletita, un papelito, alguna notita que hiciste, haz algo con todo esto, creo que vale muchísimo la pena, ¿no? Y dije, bueno, voy a hacer un librito así como para todos mis amigos. Me dijo, no, a ver, espérate tantito. Si ya vas a hacer algo, aviéntate con todo, y busquemos un editorial. Entonces, con el primer libro, que es Vida y Pasiones, un libro de poesía, busqué a una editorial, muchas me cerraron la puerta en las narices, como se podrán imaginar, hasta que llegué a una chiquita que se llama Edamex y que me dijo, oye, sí estamos muy interesados, porque además fíjense el dato que él me dio. Me dice, normalmente publicamos muchos libros de poesía de hombres, no tantos de mujeres, y nos interesa mucho tener una publicación poética de una mujer. Y así fue como salió mi primer libro y empecé a agarrar confianza. Después hago este estudio del que platicaban ustedes, que se llama Sefarad de ayer, hoy y mañana, que es un libro histórico preciosísimo del que estoy muy orgullosa porque me tomó 10 años la investigación. Y claro que toda mi parte de haber estudiado comunicación y de haber estado en la parte de periodismo en la náhuac me ayudó muchísimo para fortalecer esas herramientas que yo necesitaba para investigar, no solo para narrar después la historia basada en las entrevistas que hice a varias personas. Y ese libro habla mucho de las migraciones que hubo en México a fines de 1800 y principios de 1900, que son muy interesantes. Y bueno, con el éxito de ese libro, que tuvo un gran éxito, y platicando con estas personas a las que les digo que habían migrado a México, me di cuenta que la historia de mi propia abuela, una abuela turca que llegó en 1927 a México, era interesantísima y que yo tenía que contarla. Entonces escribí Lunas de Estambul, acudí nuevamente a las editoriales, Grupo Planeta se interesó muchísimo en la historia, le pareció muy interesante y es que de verdad es interesantísima. Yo no me había dado cuenta, fíjense, de lo increíble que era la historia de mi propia abuela, porque claro, todos y todas crecemos con la historia familiar y la vienes oyendo desde que eres chiquita y no le das la importancia que tiene, ¿no? Es tu historia, pues es tu historia y está muy normal, pero la verdad es que la historia de Ventura, que es la protagonista en Lunas de Estambul, pues de normal no tiene absolutamente nada y ya verán, si la leen por ahí, mira, les voy a enseñar la portada que es lindísima, bueno, a mí me encanta, es muy evocadora, creo yo, y pues como decían, llevamos ya 12 reimpresiones, estamos en varios idiomas y ha sido un libro que afortunadamente ha llegado al corazón de muchísima gente. Y a partir de esto, pues sigo con esta necesidad que hierve dentro de un escritor, porque de verdad acabas de escribir un texto y al día siguiente tienes que empezar el nuevo porque es pues inevitable. Y decidí que tenía que contar la historia de mi lado paterno. Mi padre, búlgaro, vivió la Segunda Guerra Mundial cuando era chiquito, cuando era un niño de 5 o 6 años, y con todo lo que está sucediendo ahorita en Ucrania y todo lo que estamos viviendo, pues ha sido un libro muy bien recibido, un libro que dentro de estas historias de la Segunda Guerra Mundial que todos hemos leído o visto en Netflix, en documentales, ofrece una mirada muy distinta y es la del agradecimiento.
Pues excelente, Sofi. Ya estaremos platicando ahora que regresemos del corte. Sobre todo queremos a todos los que nos están escuchando se queden con que trabajaremos y platicaremos en cómo ha manejado estos datos históricos, porque de verdad que son bastantes y nos has contado, son historias que vienen desde muy atrás, en generaciones, así que platicaremos sobre esto y también propiamente ya de tu novela Jardín del Mar, que es la última. Entonces, en esto regresaremos para que no se pierdan esta transmisión. Nos vamos a ir un pequeño corte en la radio, pero vamos a estar mientras en Facebook para darles algunos mensajitos y vamos a regresar en unos minutos con Sofi para seguir platicando. Para los que se perdieron, recuerden que ella es Sofi Goldberg y estaremos platicando el día de hoy sobre sus libros y cómo ha sido su trabajo como escritora. Nos vemos en unos minutos. Bueno, ya estamos de regreso en este nuestro programa BiblioHertz. Y bueno, para los que no estuvieron con nosotros en el primer bloque, estamos hablando con nuestra invitada Sofi Goldberg y nos comparte pues todo lo relacionado a este mundo fantástico que es el escribir libros, así como, bueno, la trayectoria que ha tenido al escribir la novela El Jardín del Mal, de la que ya hablaremos un poquito más este bloque. Pero antes ya de continuar, Sofi, nos comentabas toda esta trayectoria y todo este significado que se le da al escribir, ¿no? Pero para ti, ¿cuál es esa importancia de compartir este tipo de historias que, bueno, son históricas, ¿no? Que tienen estos datos históricos. ¿Qué te mueve para desarrollar todos estos relatos? Bueno, y no alguno ficticio, ¿no? Porque realmente lo que tú cuentas son historias con datos reales históricos, ¿no? Sí, claro. Bueno, me mueve obviamente compartir historias que son parte de mi vida, definitivamente, y que yo he tenido muy, muy cerca desde niña, ¿no? Por un lado, como te decía, la inmigración de mi abuela, que muchos nos podemos relacionar con ello, porque en México tenemos grupos de gente que viene de migrantes españoles, libaneses, judíos, italianos, etcétera. Entonces, cuando tú hablas de esta parte de la migración, al estar hablando de una historia personal como la mía, realmente estoy hablando de todas las migraciones y de toda la gente que ha tenido a bien llegar a este maravilloso y generoso país. Por otro lado, en el Jardín del Mar, que es pues el libro en el que queremos profundizar el día de hoy, fíjate que hay un elemento importantísimo para mí al haber querido escribir este libro, y es que es una historia muy poco conocida, una historia que se ha contado pocas veces, tanto en la historia universal como de boca en boca, porque nadie se había fijado en que durante la Segunda Guerra Mundial un país chiquitito como Bulgaria, que pues ahí no pintaba mucho, hizo lo que muchos otros países y potencias enormes no hicieron, que fue decirle a Hitler que no iban a mandar a su población judía a los campos de exterminio. Y ese fue el caso de mi padre, de mi abuelo y de mi abuela, que vivían en ese entonces ahí y que sí sufrieron todo lo que conocemos ya de este terrible suceso dentro de la historia. Sí usaron la estrella amarilla, los corrieron de su casa, ya no podían ir a las escuelas, no podían tener negocios, en fin, Bulgaria estaba ocupado por los nazis, ¿no? Mi abuelo estuvo en campos de trabajos forzados durante 3 años y mi padre estuvo escondido en un granero esos mismos 3 años, a los 6 años de edad. Entonces, imagínate tú, si no quería yo contar esta historia, que además la tengo como testimonio de viva voz de mi padre, que se acuerda absolutamente de todo, y quería yo pues que la gente supiera que hay otra manera de actuar cuando otros levantan la mano y dicen, sí, yo voy a hacer lo que se nos está dictando. Hay alguien que dice, no, yo no estoy de acuerdo y aunque todos los demás lo hagan, yo no lo voy a hacer. Y es el caso de Bulgaria, que como les digo, no mandó a sus judíos a los campos de exterminio. Entonces es un aprendizaje de humanidad impresionante, además de la historia, que es muy bonita, la verdad, y por eso les decía que está escrita desde el agradecimiento,
el agradecimiento a Bulgaria, el agradecimiento a México por haber recibido a mi familia en 1948, cuando llegaron refugiados de allá. Y Oye, creo Sofi, y justamente esto que nos estás contando de, pues, que es tu familia, ahorita me surge la pregunta, que Ujú. justamente nos estás contando, pues la parte, ¿no? Histórica de tu familia, un poquito el trasfondo, pero además de estos datos históricos, de esta, digamos, historia familiar, ¿qué otros datos históricos o cómo es que documentas las otras partes, ¿no? De esta historia, justamente porque, bueno, también quisiéramos que ya nos comenzaras a platicar un poquito más de cómo surgió justamente la novela de Jardín del Mar y justamente para los que nos escuchan un poquito de qué trata, el contexto, pero primero vamos con justamente cómo se documenta además de esta historia familiar. Claro, definitivamente. Sí, tú puedes tener una muy buena historia, pero si no tienes todo el contexto histórico de en dónde está sucediendo, por qué, las causas tanto económicas como políticas, el ambiente, fíjate, hasta el ambiente del lugar, cómo están vestidas las personas, en fin, sí hay que hacer una investigación bastante amplia y sobre todo en un tema como este, ¿no? El de la Segunda Guerra Mundial, en el que hay tantísima información. Y sí me documenté mucho. Si me tardé 3 años en escribir el libro, fue más que nada, no porque no me supiera bien la historia, sino precisamente por lo que dices, porque tenía que ir a fuentes importantísimas para poder soportar, ¿no? Darle un andamiaje histórico a todo lo que estaba yo contando. Me informé, no se pueden imaginar cuántos libros leí, sitios de internet a los que me metí, documentales de Netflix que vi, en fin, sí estaba yo ya muy, muy empapada con el tema para poder describir también. Fíjate que cuando describes una escena en un libro, tienes que imaginarte, como decía yo, pues desde cómo están vestidos, cómo es la calle, cómo es el ambiente, en fin, me leí libros hasta de la moda de los años 30 y 40 y es muy enriquecedor. Como escritor acabas súper enriquecido. Después el chiste es escoger los datos que vas a ir metiendo y entretejiendo con la propia historia para no hacer que el libro parezca un libro de historia de prepa, ¿no? Sino que sea realmente una novela que te está aportando muchos datos históricos que te enriquecen. Súper, Sofi. Pues la verdad que como dices, esto ha sido un proceso y muchas veces también cuando hemos hablado con otros autores hay demasiada información y hay que saber discernir cuál es la que tenemos que documentar. Como bien hemos platicado, no es un libro que sale de un día para otro y tú misma lo has vivido, pero yo creo que eso es lo que te ha enriquecido y te motiva a seguir trabajando, ¿no? Porque eso sí es un trabajo duro, pero te ayuda a seguir documentando historias que a lo mejor por ahí también hemos encontrado libros que ya sabemos cuál es el tema de la parte de los exiliados, algún tema en cuanto a lo que ha pasado en estos contextos, sobre todo en la guerra mundial, pero siempre hay una historia, ¿no? Detrás y sobre todo cuando es personal y nos cambia la perspectiva y vemos algo totalmente diferente y qué maravilla que lo hayas podido plasmar y lo estés compartiendo hoy para todos los que no lo conocen. Así que, sobre todo, en este libro que nos estás platicando hoy del Jardín del Mar, ¿cómo fue que dejaste, como bien platicabas en el primer bloque, esta huella? Siempre que dices que queda esta parte para representarlo. ¿Te costó mucho ser un poco más objetiva también al ser una historia muy familiar? Fíjate que es una gran pregunta porque tiene que ver también con la manera en que está escrito el libro. Yo empecé a escribir el libro en tercera persona, como contando la historia desde un poco desde fuera. Y cuando llevaba ya 3 o 4 capítulos y los leía yo en fuerte para mí, que eso es algo que les recomiendo muchísimo, siempre que escriban algo, léanlo en voz alta para que escuchen cómo suena y para que se den cuenta de si hay por ahí alguna falta. Lo escuchaba yo y me gustaba, pero algo me hacía falta. Hasta que decidí, fíjate qué interesante, cambiar y contarlo desde la primera persona. Entonces, quien cuenta la historia es el niño
es mi papá de niño a los 6 años, con esa visión infantil, con esa visión ingenua que tienen todos los niños y que hace que de repente se te acerque más la historia. Entonces, al yo empezar a contarlo así, en primera persona, fue una experiencia maravillosa también a nivel, pues ahora sí que de creación, porque yo me tuve que poner en los zapatos del niño y de la edad para poder redactar. De repente decía yo, híjole, no, esto no lo puede estar diciendo un niño de esa edad. Entonces me regresaba, cambiaba el vocabulario, cambiaba las palabras y fue un trabajo, la verdad, maravilloso, que sí me llevó como a sentir esta parte de la literatura a otro nivel, porque era mío, era mi historia, la historia familiar, pero contada desde esos niños, desde esos ojos ingenuos del niño, y fue un ejercicio increíble que además hace que, como te decía, la gente al leerlo se sienta que está ahí adentro, en cada una de las escenas que el niño está relatando. Así es, Sofía. Oye, y precisamente, bueno, el punto de vista de la novela es de un niño, ¿no? ¿Por qué escogiste este punto de vista para qué o para darle el tono a la novela? ¿Qué podemos ver nosotros como lectores desde los ojos de los pequeños que nos enganchan en la historia? Fíjate que lo quise hacer así porque creo que estamos ya muy inundados de la visión de guerra, de cualquier guerra, ¿eh? No estoy hablando solo del Holocausto, de la visión adulta y de los horrores y de platicar y compartir lo que sucede en una guerra. Pero ¿qué le pasa a un niño en una guerra? Y pensémoslo ahorita con los niños ucranianos que están dejando su país, que están siendo exiliados con sus mamás, los papás se están quedando, ellos se están yendo y quizá dentro de un tiempo sean huérfanos, no vuelvan a ver a sus padres que se están quedando a defender su pueblo. Entonces, creo que la visión de un niño nos abre un panorama muy distinto de la maldad. Cuando ustedes leen El Jardín del Mar, y espero que muchos de los que nos están viendo tengan oportunidad de adquirirlo, vemos esa ingenuidad con la que un niño puede ver la maldad y vivirla tan distinto de cómo la viviría un adulto. Y eso es lo que hace que mi padre, en este caso, pues hoy que es un hombre de 85 años, sea un hombre con sus emociones muy sanas. Porque alguien que ha pasado por la guerra, estarán ustedes de acuerdo que no puede quedar emocionalmente sano, psicológicamente tampoco, porque hay fantasmas ahí que los persiguen ya de por vida. Pero el niño que no alcanza realmente a darse cuenta de la crueldad, tiene esa oportunidad, la oportunidad de ver las cosas con esa visión niña que le garantiza a futuro pues poder ser sano emocionalmente. Y eso es lo que pasó en este libro. Y justamente platicando ahorita que pues mencionas mucho de la memoria, del impacto que nos deja, bueno, a lo mejor nosotros no hemos tenido de primera mano una experiencia así, pero conocemos el contexto actual con lo que mencionas de Ucrania y tener esto presente en nuestra sociedad contemporánea y saber que eso deja una huella. Trabajando con estas novelas, con estas temáticas, ¿qué es lo que te gustaría que se mantenga justamente de esta memoria histórica? ¿Qué es lo que te gustaría que trascienda sobre esta temática? Porque si bien la Segunda Guerra Mundial pues ya pasó hace mucho tiempo y ahorita estamos teniendo otra guerra en Ucrania, ¿qué es lo importante de que trasciendan estas historias? Fíjate que yo creo que lo más importante y justamente la esencia de este trabajo que hice es el darnos cuenta de que sí podemos ser mejores, de que a través de la historia hemos visto guerras, hemos visto luchas, hemos visto genocidios y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hemos visto la guerra de Vietnam, la guerra de los serbios, en fin, tenemos muchas cosas muy cercanas y además, fíjate, en tiempo real, que ahora prendemos la televisión y vemos lo que está sucediendo en el instante, ¿no?
Y yo quisiera de verdad dejar a través del Jardín del Mar esta conciencia de que podemos y debemos ser mejores como seres humanos, de que las diferencias entre nosotros tienen que ser riqueza. O sea, si yo me relaciono contigo y eres de otra raza o de otra religión o hasta de otra preferencia sexual, lo único que eso me puede dejar es riqueza, ¿no? Porque yo aprendo de ti y tú aprenderás de mí. Entonces, ver las coincidencias y ver en qué podemos ser mejores para que no se sigan cometiendo estos grandes errores de la historia y de la humanidad en la que parece que no aprendemos la lección. Claro que sí. Y sobre todo, pues creo que esto es algo muy valioso que mencionas, que quisiéramos retomar ya regresando del corte, porque ya nos toca irnos a nuestro segundo corte de nuestro programa. Pero pues una vez que regresemos, pues vamos a seguir platicando, como les menciono, de este tema que creo que es muy valioso por lo que menciona Sofi de la parte humanística. También vamos a platicar un poquito de dónde surge el título de la novela y también unos tips que nos va a dar Sofi sobre documentarnos justamente para este tipo de temas complejos, si hay quienes les interesa hacer un poquito de escritura relacionada a este tema. Y bueno, pues si tienen alguna duda, alguna pregunta que le quieran hacer a Sofi, pues ya saben cómo nos pueden contactar por el WhatsApp o incluso por medio de nuestro Facebook Live. Entonces nos vamos a un corte de la radio, pero nos vemos por el Facebook Live todavía un poquito más. Pues ya estamos de regreso en este último bloque y retomando lo que comentamos antes de irnos, quedamos en darles esta información de más allá del libro, también hablar del título y algunos tips que más adelante platicaremos con Sofi. Así que con todo lo que nos has platicado, Sofi, del documentarte, de buscar la información, de dar esta voz, porque hay una perspectiva diferente cuando se cuenta con la voz de un niño. Platica para todos los radioescuchas que nos están escuchando tanto en Facebook como en el 1670 de AM, ¿de dónde surge el título de la novela? ¿Fue el más adecuado? ¿En algún momento dudaste? ¿Y qué representa para ti? Claro que sí. Fíjate que el título de la novela, El Jardín del Mar, es un lugar. El Jardín del Mar es un lugar en Varna, Bulgaria, que en búlgaro se llama Morska Tagradina. Y es este parque preciosísimo junto al Mar Negro, justamente, al que acudía mi papá con sus papás todos los domingos. Digamos que era el Chapultepec de Bulgaria. Y antes de la guerra, él acudía porque todos los domingos había una sinfónica o había ópera y a él le encantaba, como niño chiquito, sentirse que él era el director de la orquesta. Entonces tomaba un palito o una ramita y con ese palito dirigía a la orquesta de los domingos ahí en el Morska Tagradina. Menciono mucho el lugar y por eso fue que decidí ponerle así ese nombre, porque además fíjense que creo que todos tenemos en el recuerdo infantil un jardín del mar, nuestro propio jardín del mar, ¿no? Para mí, por ejemplo, es el Parque México, ahí en la colonia Hipódromo, que, bueno, pues me trae recuerdos maravillosos de mi niñez y creo que todos tenemos un lugar en donde como niños nos hemos sentido protegidos, arropados, hemos pasado momentos de gran felicidad y por eso decidí ponerle el Jardín del Mar. Oye, qué toque tan más personal, Sofi, me parece este dato, sobre todo porque esta historia la narran unos niños, ¿no? Entonces yo creo que hace perfecta combinación y la relación que tiene, el sentido que le das al título, como pues quien nos relata la historia de la novela, ¿no? Pero igual, ya que compartimos pues todo esto de cómo es que llegamos a este tema, por qué un niño lo narra, el título. ¿Qué te gustaría a ti, Sofi, decirle a todos ellos que también buscan compartir historias poco conocidas y que, bueno, igual le quisieran dar este espacio de visibilidad en el ámbito de la literatura, ¿no? O sea, a ver, danos esos 3 tips, el hilo negro, donde puede, que les van a poder servir para comenzar o por dónde deben empezar o seguir con la búsqueda de concientizar sobre el tema que quisieran tratar.
Claro, claro. Pues mira, yo creo que lo primero, ya lo mencioné en nuestro primer bloque, y es perder el miedo, porque de verdad sí da mucho miedo, es muy intimidante saber que alguien más te va a leer. Entonces, por eso quizá dejas de ser honesto en tu escritura, porque quieres tapar ciertas cosas, porque no quieres dar a conocer otras. Entonces, pues ya no es una escritura honesta y desde el corazón. Entonces, primero yo diría perder el miedo. Segundo, yo les diría escribir desde la emoción, porque miren, lo que me pasó con el Jardín del Mar es muy chistoso. Yo ya me sabía la historia, yo tenía todos los datos que mi papá durante años me había contado afortunadamente, pero ya que me senté a escribir el libro, me senté también con él a repasar todos esos momentos o escenas de las que hablo en el libro y le dije, a ver, papá, pero ya no me digas cómo pasó, dime qué sentiste cuando pasó. Fíjense la diferencia. Entonces, cuando tú escribes desde la emoción, le imprimes un sello muy distinto al solo estar dando datos que pueden llegar hasta a aburrir. Cuando hablas de las emociones y de los sentimientos entrelazados en esas escenas, se convierte en un texto totalmente distinto. Eso es también una gran recomendación. Y la tercera sería, escriban pensando que nadie los va a leer. Escriban pensando que lo van a dejar en un cajón que es para ustedes y que están poniendo el corazón y el alma en esto. Porque después, ¿no? Lo que sucede después de dejar reposar el texto es que lo vuelves a leer y a veces hasta, fíjense, dice uno, ay caray, yo escribí esto, ¿de dónde me salió esto? Y es porque lograste llegar a ese punto de humildad, primero que nada, de honestidad, pensando en que nadie lo va a leer. Cuando piensas que alguien lo va a leer, entonces te empiezas a fijar, ay, no, 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 es que esta coma, es que esto no debe ir ahí. No, a ver, hay que escribir como viene, como sale, casi, casi vomitarlo, ¿no? Desde dentro, y ya después te pones a revisar y a hacer correcciones. Oye, Sofi, justamente ahorita que nos platicas estos 3 tips, que perder el miedo, escribir desde la emoción y pensar que nadie nos va a leer, ¿tú cómo te sientes con futuros proyectos? ¿Hay alguna historia nueva que te gustaría documentar? Que ya con estos tips tú ya también estás muy lista para seguir justamente este flujo creativo y compartiendo nuevas historias. ¿Hay alguna que te gustaría o que ya tienes en mente que vas a documentar, que ya estás planeando a ver cómo le haces, cómo le estás perdiendo el miedo a la temática? ¿Es así o todavía no sabes muy bien cómo qué historia te gustaría abordar? No, sí, fíjate que ya estoy trabajando en una nueva historia. Por primera vez estoy trabajando en una historia de ficción absoluta. Los personajes van a ser, son inventados. Ya no estoy hablando ni de mi abuela, ni de mi padre, ni nadie de mi familia. Y ha sido, llevo ya un año trabajando en ella y les voy a contar que de verdad ha sido una experiencia maravillosa porque estoy escribiendo acerca del barrio de la Merced, ese barrio que todos oímos, pocos conocemos, pero que es realmente el ombligo de México, les puedo decir, y con su mercado de la Merced, que es el estómago de México. Entonces, todo el proceso de investigación que llevo durante un año ha sido maravilloso, me he documentado muchísimo con cronistas de la ciudad, me he ido a la Merced en varias ocasiones a platicar con la gente, a tocar en las vecindades y decirles, soy una escritora, quiero contar esta historia, déjenme acercarme a ustedes, hay unos que me lo permiten, hay gente que confía y si lo hace, hay otros que me dicen, no, pues usted quién es y por qué la voy a dejar entrar a mi vecindad, pero es cuestión de estar, ¿no? Y estoy ahí en el mercado y estoy en el mercado de las flores en Jamaica y en Sonora y en todas las calles principales de la Merced, oliendo, fíjense, oliendo, observando, escuchando todo lo que ahí sucede para poder escribir la historia en la que ya estoy trabajando, que va a ser de 3 mujeres, 3 personajes que viven ahí en el barrio de la Merced.
Oye, Sofi, qué maravilla, porque justo es como si fueras toda esta investigación hasta un poco como detective, ¿no? Ir encontrando lo que está por ahí oculto. Y la verdad que sí es una labor pues muy, muy ardua, pero sobre todo enriquecedora. Si no, no seguirías haciéndolo y deleitándonos con esto que nos ofreces y esta temática hablando de ficción. Así que ya esperemos en BiblioHearts que te tengamos para cuando ya hayas terminado este proceso y podamos platicar más de él que nos cuentes cómo fue el desenlace de esta obra. Pero también ahora, antes de continuar, les recordamos que por ahí estas recomendaciones, los que no escucharon al inicio, Sofi nos dio 3 recomendaciones. Vamos a hacer una publicación tanto en Facebook como en Instagram para que no se las pierdan. Y queremos platicar ya a pocos minutos del cierre, que nos cuente, Sofi, ¿qué papel ha jugado la biblioteca? Aparte de este estudio de campo, el que tú leas otras cosas similares, las anécdotas familiares y de personas que entrevistas. Y también nos platiques qué libros te han servido en esa etapa para que nos recomiendes por ahí de esos que te han servido uno para los que nos están escuchando. Claro, claro que sí. Bueno, las bibliotecas son fundamentales. Yo siempre digo que una biblioteca y yo somos uno mismo, porque si me quieren buscar, o estoy en una biblioteca o estoy en mi estudio, en donde además cierro la puerta, pongo un papelito afuera y dice, estoy en la Segunda Guerra Mundial, no molestar, cuando estaba escribiendo El Jardín del Mar. Y para los que no conocen muy bien este oficio del escritor, de verdad es un trabajo de tiempo completo. Yo me siento a escribir todos los días, ya sea con la página en blanco y buscando una nueva idea o continuando con lo que ya inicié. No es un trabajo en el que de repente te llegó la inspiración y entonces te pones a escribir. No, pues no, nunca haríamos nada. Es sentarse, es estar horas, ¿no? Realmente ya sea escribiendo o investigando. Pero volviendo a lo de las bibliotecas, creo que juegan un papel sumamente importante. Además, ¿saben qué? Que sí son muy inspiradoras. Si uno se mete a una biblioteca y saca un libro para la investigación que está haciendo en ese momento, pero te quedas ahí en la biblioteca sentada a leerlo, te llenas de ese ambiente y de esa atmósfera que te lleva como a un lugar distinto en tu mente, ¿no? A poder relacionarte, conectarte con el tema. A mí me encanta hacerlo. Y bueno, afortunadamente tenemos bibliotecas maravillosas en todo México, ni hablar la de la Universidad Anáhuac, y hay que aprovechar todos esos textos. Uno de los que a mí me llegó fuertemente cuando estaba yo escribiendo mi novela es La bailarina de Auschwitz, y tuve la gran oportunidad de conocer personalmente a la autora, esta sobreviviente también del Holocausto, Edith Eger, y platicar con ella, ¿no? De lo que había sido su libro, lo que había impactado en mí y lo que ahora estaba yo escribiendo como hija de un sobreviviente. Entonces, esa historia fue maravillosa. Hay otra que se llama La Pasión Rusa, por ejemplo, que habla de la vida del autor Prokofiev, del compositor Prokofiev, y también habla de esta opresión, no de la Segunda Guerra Mundial, pero sí de la opresión rusa a la que muchos países también se han enfrentado. Entonces, pues sí, el autor que no lee no puede escribir. Todo escritor tiene que leer a la par y pues como se podrán imaginar, ahorita con mi nuevo tema me estoy leyendo absolutamente todos los libros que hay acerca de la historia de la Merced. Perfecto. Pues casualmente nosotros aquí en nuestro club de lectura, que es uno de los programas de fomento a la lectura que tenemos en la biblioteca de la Universidad de Anáhuac, leímos el libro La bailarina de Auschwitz. Entonces, me parece increíble que hasta en esta clase de cosas entre lectores nos podamos identificar, ¿no? Pero también nos gustaría saber a nosotras y a todo nuestro auditorio, ¿cómo te sientes en una frase? Así en una frase, Sofi, porque ya estamos a unos minutitos de que nos vengan a cortar ya el programa. En una frase,
¿cómo te sientes con la recepción que ha tenido el público? Bueno, no solo de la novela El Jardín del Mar o de Lunas de Estambul, sino también de todos los demás éxitos que has tenido. Bueno, para empezar me siento muy agradecida porque la gente, sobre todo en la pandemia, se dedicó a leer y me llegan a cada rato mensajitos por Instagram o por Twitter acerca de la gente que ha leído mi obra y que de alguna manera durante esa época de encierro encontró pues este placer, ¿no? De poder viajar a otros lugares a través de mis libros, de poder identificarse con las historias. Para mí ha sido realmente muy, muy satisfactorio y no tengo más que agradecimiento, sobre todo con El Jardín del Mar, que de verdad ya lo llaman por ahí el libro azul, porque su portada es azul con letras doradas. Está en todas las librerías de México, está en Amazon, está pues ahora sí que muy presente en la mente y en los corazones de los lectores y no puedo más que estar agradecida. Mi frase no es frase, es una palabra, es gratitud. Perfecto, pues muchas gracias. Ya estamos a unos minutitos de terminar ya nuestro programa, pero Sofi, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en tu programa Bibliohertz. Y bueno, para todos los que acaban de llegar, llegaron un poquito tarde ya, pero estamos con Sofi Goldberg y platicamos todo lo referente a su libro El Jardín del Mar. Entonces, para que puedan ahí checar nuestro programa en nuestro Facebook oficial, Bibliohertz Oficial. También un saludo a todos los que nos escuchan por allá en la explanada, en el Facebook. Recuerden que vamos a hacer unos posts referentes a este programa, entonces para que nos estén checando en nuestro Facebook y también ya en nuestro nuevo Instagram, que vamos a estar por allí compartiendo pues cosas, nosotras 4 que nos conformamos Bibliohertz. Entonces, Sofi, muchísimas gracias. Para todos ellos también que nos escuchan, recuerden que nos pueden encontrar en Spotify como Bibliohertz Oficial. Estamos también en YouTube, en el YouTube oficial de la biblioteca de aquí de la Universidad de Anáhuac. Ahí también pueden encontrar todos nuestros programas para que no se pierdan ninguno. Y pues ya lo saben que también tenemos transmisiones por acá en el Facebook. Entonces, asimismo, les vamos a dejar nuestro número de WhatsApp para que nos puedan escribir comentarios, recomendaciones, sugerencias. Bueno, si ustedes quisieran hablar de un tema en específico, lo vamos a tener por allá presente. Entonces, si nos quieren escribir, es el 5630-751524. Se los repito por cualquier tema, 5630-751524, para que nos escriban y estemos más en contacto con todos ustedes, que nos encanta que nos escuchen por acá. Bueno, les platico rapidísimo que el próximo programa los vamos a esperar con información y noticias desde la dirección de nosotros, su biblioteca universitaria, entonces no se lo pueden perder. Y ya un poquito antes de irnos, Sofi, muchas gracias. Chicas, no sé si quieran despedirse de Sofi antes ya de partir. Claro que sí, pues nada más, Sofi, agradecerte mucho el espacio que nos diste. Muchas gracias por acompañarnos, por también tratar un tema que si bien es muy difícil, con tu novela yo creo que también llega a muchas personas y lo hace justamente un poco más humano, un poco más de concientizar y de sensibilizar a todas estas historias que creo que son muy enriquecedoras. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotras. La verdad, yo creo que estamos muy a la expectativa. Queda pendiente que para la próxima, cuando ya traigas una nueva novela, un nuevo proyecto, pues con muchísimo gusto estaremos contentas de recibirte una vez más para seguir platicando, porque la verdad es que fue una delicia platicar contigo. Muchísimas gracias. Qué lindas, muchísimas gracias. Yo también muy agradecida por el espacio y comentarles nada más rápidamente que mi papá, el protagonista del Jardín del Mar, que tiene 85 años, es alumno de la Anáhuac, está en el posgrado haciendo un diplomado y bueno, esto quiere decir que siempre hay edad para seguir aprendiendo. Así es. Sí, claro que sí. Pues tienen las puertas abiertas, cualquier cosa que necesite de la biblioteca. Igual tú, Sofi, este es tu programa. Te esperamos pronto y tener noticias tuyas. Gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos el próximo martes. Bye. Bye. Gracias.
Esto fue BiblioHertz. Mándanos un WhatsApp al 56 30 75 15 24 o en nuestro Facebook @BiblioHertz oficial. Hasta el próximo martes. BiblioHertz.